Antrotopías. Antrotopía 14. El capitalismo de desastre. Hola, soy Rubén Ballesteros. Bienvenidos a una nueva Antrotopía. La número 14. Hoy pues quiero hablaros sobre un concepto que está ligado con el capitalismo. Ya os comenté que era uno de mis temas favoritos de la antropología económica y el capitalismo. El concepto de hoy creo que liga bastante bien con los dos últimos episodios que publiqué sobre la riada de noviembre en Valencia y otras zonas de España. Y creo que puede ser interesante entender este concepto para poder comprender mejor las lógicas económicas que se están dando en el proceso de reconstrucción. Este concepto es el de capitalismo de desastre. Vamos a ver en qué consiste. El capitalismo de desastre es un concepto que describe cómo los sistemas económicos capitalistas aprovechan situaciones de crisis como los desastres naturales, los conflictos armados, las pandemias o las crisis económicas para implementar políticas y estrategias que generan beneficios para las élites económicas mientras consolidan desigualdades estructurales. Podríamos decir en términos coloquiales, sacar provecho de una situación de crisis. Bueno, este término fue popularizado por la periodista y activista Naomi Klein en su libro La doctrina del shock de 2007. Se basa en la idea de que las crisis son oportunidades para transformar las sociedades hacia modelos de mercado más agresivos, incluso a costa del bienestar social. Naomi Klein vincula el capitalismo de desastre con las teorías neoliberales de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Antes de continuar, vamos a revisar un poco estas tesis y cómo conectan con el contexto económico actual. Milton Friedman y la Escuela de Chicago desarrollaron una serie de tesis económicas que giraban en torno al libre mercado y como el mecanismo más eficiente para organizar la economía y fomentar el crecimiento. Las tesis principales de estas teorías pues serían: la primera, se centraba en el rol del mercado y el Estado. Friedman defendía que la intervención estatal debía ser mínima, limitándose a garantizar los derechos de propiedad, la seguridad y un entorno competitivo. Según él, cualquier interferencia en el mercado distorsionaba los incentivos y generaba ineficacias o ineficiencias económicas. Aquí me surge una duda. ¿Quién controla al mercado cuando éste se descontrola? Os invito a que penséis en situaciones actuales en las que podríamos decir que el mercado está descontrolado. Aquí en España, ¿creéis que el mercado de la vivienda es posible que se autorregule sin ninguna intervención externa? Otra de las tesis que se vinculan con estas teorías se centra en como una lucha entre política monetaria frente a la política fiscal. No voy a entrar en tecnicismos, porque aparte yo no soy experto, pero voy a explicar estos dos tipos de política centrándome en los objetivos de cada una de ellas. Para la política monetaria, el objetivo principal sería el de estabilizar los precios, el de controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico. Mientras que para la política fiscal podríamos decir que su objetivo principal sería redistribuir la riqueza o fomentar el empleo y financiar servicios públicos como la educación o la salud.
Uno no puede existir sin el otro. El problema es dónde se centran los esfuerzos. Pues bien, para Friedman proponía que se centrasen en la política monetaria, o sea, en la búsqueda del crecimiento económico. Y pues la última tesis que me gustaría destacar aquí sería la que está vinculada con la desregularización y privatización. Friedman promovía la liberalización de los mercados, eliminando las barreras comerciales y la privatización de empresas estatales como herramientas para reducir la injerencia gubernamental y aumentar la eficiencia. Ahora me gustaría que juntos evaluásemos cómo estos principios están presentes en la situación económica actual. Los principios de desregularización y apertura comercial han sido fundamentales para el desarrollo de la globalización. En un mundo interconectado, la reducción de barreras arancelarias y la liberalización del mercado ha facilitado flujos masivos de bienes, de servicios, de capital y de información. Pues si bien esta apertura ha impulsado el crecimiento económico y la innovación en muchos países, también ha profundizado en las desigualdades entre regiones y grupos sociales. Creo que esta es una realidad que nadie puede negar. Por otro lado, inspirado en estas tesis neoliberales, muchos gobiernos han privatizado sectores clave como la salud, la educación o la energía. La lógica detrás de estas medidas se basa en que la competencia del sector privado mejora la eficiencia y la calidad del servicio. Pero si analizamos algunos ejemplos, a lo mejor vemos cómo se evidencian los límites de este enfoque. Durante la pandemia del COVID-19 se vio que los sistemas de salud privatizados se enfrentaron a mayores dificultades para responder a la emergencia y al final operaban lógicas capitalistas o aplicadas en un sector en el que quizá no tendrían que aplicarse, que era el de la salud y el de la vida de los ciudadanos. Otro ejemplo lo podríamos encontrar en el sector energético de servicios esenciales como el agua, en el que las tarifas de servicios se han incrementado en muchos lugares, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. No son tesis que quedan en el pasado, como veis, están muy presentes en nuestro día a día. Pero bueno, la tesis en la que me quiero centrar y es en la que se centra Naomi Klein es en el de la estrategia del shock, que proponía que aprovechar el shock generado por las crisis para introducir reformas económicas drásticas, como la privatización de servicios públicos, la desregularización de mercados y la reducción del estado de bienestar. Klein argumenta que este enfoque ha sido aplicado en numerosos contextos, como el golpe de Estado en Chile en 1973, el huracán Katrina en el 2005 o la reconstrucción de Irak tras la invasión de 2003. Pero, ¿en qué se basa exactamente esta estrategia del shock? Lo primero es en el aprovechamiento de la vulnerabilidad. Durante los desastres, las instituciones y comunidades afectadas están debilitadas, lo que facilita la implantación de políticas que serían que darían lugar a resistencia en circunstancias normales. Como hemos visto, una de las propuestas centrales de estas tesis es la de la privatización. Pues bien, las crisis son utilizadas para justificar
la privatización de servicios esenciales como el agua, la educación, la salud o la vivienda. Esto nos lleva a una de las peores consecuencias que podría tener todas estas políticas, que es la de la consolidación del poder corporativo. Las grandes empresas y actores transnacionales se benefician de contratos lucrativos para la reconstrucción o la provisión de servicios, consolidando su poder económico y político. Todo esto ya ha pasado en algunos momentos de la historia. Por ejemplo, tras el desastre en Nueva Orleans ocurrido por el huracán Katrina en el 2005, gran parte de las escuelas públicas fueron reemplazadas por lo que se dice escuelas charter, mientras que los barrios desfavorecidos no recibieron recursos equitativos para la reconstrucción. Otro ejemplo sería tras el tsunami que asoló el sudeste asiático en el 2004. En varias regiones afectadas, las tierras costeras fueron expropiadas para proyectos turísticos, desplazando a pescadores y comunidades locales. Ahora mi pregunta es, ¿ocurrirá algo similar en las zonas afectadas por la riada de noviembre? Bueno, ahora ya tenemos claro el concepto de capitalismo de desastre, las tesis sobre las que se apoya, y hemos visto algunos ejemplos de cómo se ha manifestado tras algunos desastres naturales ocurridos en este siglo. Pero estamos en antropopías, así que analicemos todo esto desde el punto de vista de la antropología. El capitalismo de desastre puede analizarse como una forma de reconfiguración social que se ceba o que hace mucho más marcadas las desigualdades existentes. La antropología estudia los impactos culturales de la reconstrucción y cómo se transforman las relaciones de poder, las economías locales y los significados simbólicos del territorio. Además, la antropología simbólica permite explorar cómo las narrativas de progreso y desarrollo son utilizadas para legitimar estas intervenciones. Como veis, la antropología aporta otros puntos de vista, sobre todo porque lo que quiero es que veáis es que la riada de noviembre, el desastre natural que sufrimos es uno más de muchos que ya han sufrido otros territorios en otros momentos de la historia. Y me gustaría ver cómo la antropología se ha acercado al análisis de esas situaciones y han arrojado un poco de luz en los procesos que en ellas estaban produciendo, sobre todo para intentar entender qué es lo que puede ocurrir aquí y quizá a lo mejor analizar todo lo que está ocurriendo en el proceso de reconstrucción desde una mirada crítica. Pues bueno, como os comentaba, el capitalismo de desastre como concepto, se puede analizar desde muchas perspectivas, pero voy a centrarme en una de ellas, que es la de los estudios antropológicos sobre la resistencia, ya que las comunidades afectadas por este modelo frecuentemente generan formas de oposición a las estructuras de poder que buscan explotarlas en momentos de vulnerabilidad. La resistencia se entiende en antropología no solo como rebelión abierta, sino también como formas sutiles, simbólicas y cotidianas de oposición. ¿Y por qué esta perspectiva? Pues porque, como os comentaba, me gustaría que reflexionásemos juntos sobre nuestro papel como agentes sociales en todo lo que está ocurriendo. Muchas veces tenemos una actitud derrotista, podríamos decir, frente a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pensando que nosotros no somos suficientes para revertir o cambiar algo. Pero me gustaría que recordásemos que somos agentes dinámicos y formamos parte de esta dinámica, con lo que podemos cambiarla.
Solo hace falta cuestionamiento, pensamiento crítico y acción. En contextos donde el capitalismo de desastre desplaza a comunidades y privatiza recursos, las poblaciones locales suelen organizarse para resistir. Por ejemplo, James Scott estudió las formas de resistencia cotidiana en Weapons of the Weak, un libro de 1985, destacando cómo los campesinos de Malasia enfrentaban las políticas económicas neoliberales mediante pequeños actos como el sabotaje o la no cooperación. Ojo, no estoy haciendo aquí una llamada al sabotaje ni a nada parecido. Lo que quiero destacar es que las comunidades locales tienen poder si actúan juntas y si cuestionan el status quo preestablecido por los grupos hegemónicos. Otro ejemplo, la antropología del desarrollo analiza cómo comunidades indígenas como la de los mapuches en Chile resisten proyectos de extracción en sus territorios mediante protestas, litigios legales y reivindicación de identidades culturales. Como veis, han habido muchos ejercicios de resistencia, algunos llevados desde la protesta directa, desde los contextos legales, pero hay muchas y muy interesantes sobre la reivindicación de identidad cultural, resignificación del territorio, identidades locales. Creo que es muy interesante estas aproximaciones. Al hilo de esto, en estos actos de resistencia, me gustaría destacar cómo se crean narrativas simbólicas y de resistencia cultural. Los estudios de antropología simbólica, como los de Clifford Geertz, permiten comprender cómo las comunidades reinterpretan los significados de las crisis y crean narrativas alternativas que desafían las imposiciones hegemónicas del capitalismo. En casos de reconstrucción post-crisis, esto puede verse en los movimientos que definen la memoria cultural de los territorios frente a la homogeneización impuesta por el mercado. Otro punto que podríamos tener en cuenta es el de los movimientos globales y de solidaridad transnacional. Estudios como los de Arturo Escobar en Counting Development de 1995 muestran cómo las comunidades locales construyen alianzas internacionales para resistir al desalojo que están sufriendo y a la marginación. El capitalismo de desastre ha dado lugar a movimientos globales que conectan luchas locales con discursos globales sobre justicia climática y derechos humanos. No descontextualicemos lo que está ocurriendo. Pensemos en cómo todas las lógicas de la globalización imperan también en los entornos locales y cómo podemos hacer para articular lo global en lo local. Por seguir un poco dándoos algunos ejemplos etnográficos de cómo la antropología se ha acercado a la resistencia y producida en contextos de desastres naturales. Por ejemplo, en 1998 en el huracán, si nos centramos en el huracán Mitch en Centroamérica, algunos antropólogos como Gudeman y Rivera durante el 2001 documentaron cómo las comunidades campesinas desarrollaron estrategias de autosuficiencia y solidaridad frente al abandono estatal y las políticas neoliberales que priorizaron intereses corporativos. ¿Nos parece que existe cierto paralelismo con la situación actual en Valencia y en otras zonas afectadas por la riada? Bueno, otro ejemplo, volviendo al tsunami de 2004,
pues algunos antropólogos documentaron cómo las comunidades afectadas resistieron a la apropiación de tierras por parte de las industrias turísticas, que como os comentaba, el caso es el mismo caso que os comentaba anteriormente, pues utilizando tanto estrategias legales como narrativas simbólicas que reivindicaban su conexión cultural con el territorio. Mientras el capitalismo de desastre tiende a imponer una visión neoliberal de la reconstrucción como progreso, la resistencia cuestiona quién se beneficia realmente de esas intervenciones. La antropología resalta cómo estas formas de resistencia no solo buscan proteger recursos materiales, sino también preservar significados culturales, formas de vida y relaciones sociales. Así, la resistencia se posiciona como un contrapunto al capitalismo de desastre, ofreciendo alternativas que privilegian la solidaridad, la sostenibilidad y la justicia social frente a la lógica del beneficio económico inmediato. Y esto no es una teoría desconectada de la realidad. Con todos los ejemplos anteriores ya hemos visto qué ha ocurrido en otros lugares en el pasado, que ha habido resistencia y cómo esa resistencia se ha articulado. A modo de conclusión, me gustaría destacar algunos puntos en los que creo que el capitalismo de desastre se puede hacer más patente tras el desastre de la riada de noviembre. El primero tiene cierta relación con un sector que ya está fuertemente tensionado, y es el del urbanismo. La necesidad urgente de reconstrucción puede llevar a flexibilizar normativas urbanísticas, permitiendo construcciones en zonas previamente protegidas o sin las debidas consideraciones ambientales. Esto no solo pone en riesgo el equilibrio ecológico, sino que también expone a futuras catástrofes a las comunidades reasentadas en áreas vulnerables. Aquí es donde tenemos que articular nuestra capacidad de resistencia, pero esta resistencia solo será posible si despertamos nuestra mirada crítica y cuestionamos las políticas actuales, más allá de ideologías, más allá de la polarización imperante. Otro punto en el que me gustaría poner acento es el de las grandes corporaciones que pueden obtener contratos lucrativos para la reconstrucción, desplazando a empresas locales y comunidades en la toma de decisiones. Esto puede resultar en soluciones estandarizadas que no consideren las necesidades específicas de la población afectada, perpetuando desigualdades y marginación. Ahora me gustaría que volvieseis a leer algunas noticias sobre la reconstrucción de estos días, que las analicéis desde el punto de vista del capitalismo de desastre. Quizá veréis cómo las lógicas de las que hemos hablado en este capítulo se hacen patentes, cómo empiezan a aparecer ante vosotros una serie de matices que antes no éramos capaces de ver. La situación en las zonas afectadas tras las inundaciones de noviembre de 2024 ejemplifica cómo el capitalismo de desastre puede aprovecharse de las crisis para imponer agendas neoliberales que no siempre benefician a las comunidades afectadas. Es fundamental que la reconstrucción se realice con transparencia, participación comunitaria y enfoque en la justicia social, garantizando que las soluciones implementadas responden a las necesidades reales de la población y no solo a intereses corporativos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya resultado interesante este concepto de capitalismo de desastre. Lo que quería era que vieseis que
este concepto se ha hecho patente, o estas estrategias se han hecho patentes en otros momentos históricos cuando han habido desastres naturales, y me gustaría, por lo menos, que si lo tenemos en mente, desperte nuestra mirada crítica en este proceso de reconstrucción que se está llevando en las zonas afectadas por la riada, y seamos capaces de evaluar bajo una mirada crítica cómo las políticas, cómo los contratos, cómo los procesos económicos se están llevando a cabo, y consigamos quizá despertar la resistencia que vemos que se produce para realmente poner el foco donde necesitamos ponerlo, que es en esa justicia social, en esa transparencia, en esa participación comunitaria que os comentaba. Como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Antrotopías.